Conoce la nueva cafetería en Hospital La Torre, la mejor manera de comenzar el día con un buen desayuno. Disfruta de tu café acompañado de una gran variedad en dulces y salados. Menú Express por 8,50 para degustar entre 4 primeros, 4 segundos y 4 postres a elegir. Disfruta de la zona interior y de nuestra terraza, abiertos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Cafetería en Hospital La Torre. Ven y conócenos. Apueste por el futuro, apueste por la energía sostenible. Y ahora los vecinos que se conecten a la red de calor antes del 31 de julio pueden acceder a las ayudas de rehabilitación energética. Supone un ahorro en la factura de calefacción y agua caliente de más del 70%. Pregunte a su administrador. Infórmese en calle Medina Celi 2 o en reddecalordesoria.es. Revi, un compromiso con Soria y con el medio ambiente. ¿Necesitas un cambio de armario? ¿Te gustan los accesorios y no sabes cómo combinarlos? En Mandrágora encontrarás la solución. Prendas de todos los estilos y colores, bolsos, bisutería, decoración y gran variedad en lo que estos tiempos no podemos olvidar, nuestra mascarilla. En Mandrágora te asesoramos para que sea más fácil el vestir y dar un toque diferente de decoración a tu casa. Ven a conocernos a Centro Comercial Camaretas. Mandrágora, nos gusta vestir. Martínez Romera. Nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en domusoria.com. En Centro Médico Pama nos adaptamos a la nueva situación para seguir cuidando de ti. Amplia variedad de servicios. Disponemos de quirófano de cirugía mayor ambulatoria. Habitaciones de corta estancia totalmente equipadas para tu bienestar y recuperación. Contamos con la más avanzada tecnología médico-quirúrgica. Cuidar de ti es nuestra prioridad. Centro Médico Pama, en Ronda y Los San Villa, número 2, Soria. Pues en primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento del Burgo de Osma pues, la invitación que me ha hecho a participar en este ciclo de conferencias con motivo del 5º centenario de todo lo que fue el movimiento comunero. Y en concreto a José Miguel, el que organiza la exposición que está aquí fuera, por también su amabilidad en cursarme la invitación. Y bueno, y a todos ustedes por estar aquí presentes, con la buena tarde que se ha quedado, que invita a pasear. Reconozco que tiene mérito el esfuerzo que hacen en estar aquí tratando de estos temas. Muy bien, pues empiezo directamente con el tema. Este es un poco el esquema que voy a desarrollar, un poco los antecedentes de lo que fueron de dónde viene el tema, el problema de las comunidades, unos antecedentes más lejanos y otros inmediatos, casi con la llegada del príncipe Carlos a Castilla. Algunas interpretaciones, las corrientes que hay de cómo se interpreta. Los protagonistas voy a pasar muy rápidamente, los hechos, cómo se fue desarrollando, ciñéndonos únicamente pues, desde las Cortes de Santiago y de La Coruña, hasta la batalla de Villalar, casi que son esos meses, ¿no? Desde mayo de 1520 hasta abril de 1521, que es lo fundamental. ¿Qué ocurre después de la derrota de Villalar y el simbolismo que supone actualmente ese nombre de Villalar? Uno de los problemas que hay en toda esta cuestión, porque nos enfrentamos ante un conflicto, una guerra. Yo primero diría que es una revuelta que va poco a poco degenerando en el conflicto armado y en una guerra. Lógicamente es un conflicto complejo
como casi todo en la historia, y los problemas complejos necesitan a veces unas explicaciones también complejas. Y el tema de las comunidades, pese a su corta duración, que ya digo, estamos hablando de unos pocos meses, desde mayo de 1520, que es cuando empieza esa efervescencia y esas sublevaciones, hasta abril del año siguiente, aunque es corto, pero es intenso, y sigue sugiriendo debates, interpretaciones y a veces interpretaciones contrapuestas entre los historiadores. Uno de los temas que subyace de fondo es el problema dinástico. Estamos ante una línea dinástica de los Trastámara que se va agotando, que se va a producir un cambio con la reina Juana. No era lo previsto por parte de los reyes católicos. Sus hijos mayores, Isabel y Juan, que eran los que ellos tenían pensado que heredasen el reino, pues van a fallecer, y de repente nos vamos a encontrar con que Juana, que se había esposado con Felipe el Hermoso en 1496, que es la que nos va a propiciar la entrada de esa otra dinastía, de dinastía de Borgoña, de la Casa de Austria, y ese relevo. Entonces aquí tenemos ya un conflicto y un problema que hay quien lo interpreta. Vamos a hablar luego de José Antonio Maraval y de Joseph Pérez como la primera revolución moderna, y otros historiadores que lo ven como la culminación de todos los problemas que se arrastraban desde la Baja Edad Media, todos los conflictos nobiliarios, conflictos urbanos. Ya hubo antes hechos, la famosa farsa de Ávila con Enrique IV, cuando se depone y se le quitan los nobles a Enrique IV con ese muñeco, ¿no? Es casi todavía una afrenta mayor que el tema de los comuneros. Es decir, que a veces nos vamos a mover en un mundo de mitos que se han ido creando, sobre todo a partir del liberalismo, y los historiadores intentamos hacer un esfuerzo por explicar la realidad tal y como fue. Por eso digo que yo no soy de los que lo consideran como la primera revolución moderna, ni voy adelantando un poco cosas que voy a ir comentando después, porque no lo entiendo ni como revolución, ni a veces tampoco como idea de modernidad, sino más como cuestiones que estaban ahí ancladas y que desde época de los reyes católicos se venían fraguando. Tal vez con los reyes católicos, que era un poder muy fuerte, todo esto, este conflicto entre los nobles va a estar sofocado, pero en cuanto hay un momento de debilidad y después de la muerte de Fernando el Católico, pues van a aflorar todos estos problemas, ¿no? Tenemos entonces este matrimonio de Juana con Felipe el Hermoso, y que llega a la Casa de Austria a España. Pero claro, en el momento ya que también muere Felipe el Hermoso, esto ya también se complica. No solamente se van a marchar y van a volver a Flandes los flamencos que habían venido con Felipe, que tuvo un reinado muy corto, pues no llegó ni a los 2 años, ¿no? Sino que ahí también le acompañan muchos nobles castellanos que se van a marchar a Flandes, porque, digamos, apostando al caballo que ellos consideran ganador. Los flamencos tienen en Flandes al primogénito, a Carlos, que ha nacido en 1500, y saben que en unos años, hay que esperar un poco, Carlos volverá aquí, hay que aguantar unos años, y ellos les van a acompañar. De hecho, cuando Carlos venga desde Flandes, vendrá, por ejemplo, con Francisco de los Cobos, que vendrá acompañado con castellanos que le venían acompañando. Es porque, ya digo, voy a intentar quitar muchos mitos. Siempre se dice, bueno, es que es una sublevación contra esos flamencos que venían. Bueno, flamencos y castellanos que se habían marchado antes, que estaban allí en aquella corte. Carlos se le educaba en la corte de Malinas con la tía Margarita, ¿no? Cuando muere Felipe comienza esa situación que yo creo que no se ha vivido nada igual en la historia, por lo menos del Reino de Castilla.
cuando Juana coge el féretro de su marido, de Felipe el Hermoso, tenía que llevarle, como estaba dispuesto, a la Capilla Real de Granada para enterrarle. Y cuando llega la peste a Burgos, coge en la Cartuja de Miraflores el féretro acompañado de unos cartujos, y durante varios años, vamos a estar así hasta 1509, desde finales de 1506, había muerto en septiembre, Felipe el Hermoso, hasta 1509, la reina con parte de la corte va a estar deambulando por diferentes lugares de Castilla. Bueno, le da tiempo enseguida tiene a la hija póstuma, a Catalina, la convencen para que vuelva, vaya para un sitio, para otra, una situación, aunque lo veamos en un cuadro romántico, ¿no?, el cuadro de Pradilla, pero una situación que nos parece completamente, digamos que no se entiende, ¿no?, que esto haya podido ocurrir. Cuando vuelve Fernando el Católico de Sicilia, donde estaba, pues toma cartas en el asunto y decide dejarla recluida en el Palacio Real que había en Tordesillas. Ahí va a estar la reina Juana desde 1509, que se la deja ya inhabilitada hasta que fallece en 1555. Bueno, no me voy a entretener ahora. Hubo un año que llegó la peste a Tordesillas y se la sacó, y estuvo también itinerante por otras localidades, estuvo por Geria, por Mojados, por Tudela de Duero, estuvo un año, pero bueno, luego volvió otra vez al palacio y de ahí, ya digo, no volvió a salir nunca más de ese Palacio Real, ¿no? Meto algunas fotografías, bueno, de esas recreaciones que se hacen ahora de esta llegada, ¿no? Además, ahí en Tordesillas eligen a una chica que sea allí de la localidad, que tenga 29 años, como tenía Juana en ese momento, que sepa montar a caballo. Hacen un casting para elegirla y se hace esa recreación de la llegada de la reina Juana en ese momento y de cómo vivió en ese palacio, que por desgracia no queda prácticamente nada, queda una puerta de la parte de atrás en Tordesillas, pero no hay nada que refleje lo que fue ese palacio que había allí. La familia, digamos, está dispersa porque Carlos había nacido en Gante, sigue en Bruselas, en la corte de Malinas. El infante Fernando ha nacido aquí en Alcalá de Henares en 1503. Tenemos a cada hijo. Leonor, pues, la está preparando para que sea reina de Portugal primero, luego ya más adelante será reina de Francia. Es un cuadro que nunca existió en realidad, porque nunca se juntó la familia de esta manera, ¿no? El infante Fernando se le está educando en Castilla, es el nieto preferido de Fernando el Católico y es el que muchos tienen pensado que sea el futuro rey de Castilla. Se le está educando, se le ha otorgado formar casa. Tiene corte, tanto cuando estuvo en Simancas como cuando después había estado en Alcalá de Henares, luego en Valladolid. Entonces, muchos están pensando en que sea el futuro rey de Castilla, ¿no? Mientras tanto, en 1516, cuando muere Fernando el Católico en Madrigalejo, a principios de 1616, ocupa la regencia el cardenal, la segunda vez, el cardenal Cisneros, y Carlos, digamos que hay una palabra que utiliza Joseph Pérez que dice que se autoproclama rey de Castilla. Bueno, ese concepto yo tampoco le utilizaría, el autoproclamarse, porque yo creo que no, digamos que él directamente dice que va a ocupar y que hace una especie de toma de posesión ya de hecho, aunque lógicamente le faltaba que las cortes le proclamasen rey. Esta es la tradición que tenemos desde la época de los visigodos, desde hace 15 siglos, ahora, en ese momento hacía 10 siglos, que la tradición es esa. Una vez que el rey jura las leyes y los fueros y los privilegios del reino, las cortes le proclaman rey. Así lo seguimos haciendo actualmente. Ese es nuestro sistema. Entonces, bueno, él viene un poco ya como rey, pero sabíamos que no era rey todavía. Es ese viaje que hace, que el desembarco en el puerto de Tazones, Villaviciosa,
Parece que tenía que haber desembarcado en Laredo, en la zona de Santander, pero que es una tormenta. Bueno, vamos a pensar que fue una tormenta. Otros dicen que, bueno, que no quería encontrarse con el cardenal Cisneros y entonces por eso desviaron la flota que venía para Asturias. Bueno, sin entrar tampoco en este tipo de disquisiciones, la cuestión es que él llega a ese puerto de Tazones, Villaviciosa, hace ese desembarco, ahí se le recibe con, bueno, es un pueblo mínimo, pequeño actualmente, en aquella época más todavía, ¿no? Villaviciosa ya es una villa un poco más importante, se aloja unos días en la casa de los Evia, que se conserva, y incluso nos enseñan la habitación donde te dicen que estuvo allí alojado varios días el príncipe, en este momento príncipe todavía, Carlos, ¿no? Carlos va a moverse toda su vida con toda la cantidad de reinos, de ducados, de señoríos que tiene. Se le van a agolpar todos los conflictos y los problemas con los turcos, con los protestantes, problemas por todos los lados. Entonces él tiene que ir en cada momento donde más urgentemente le requieren. Y por eso, cuando él viene aquí a Castilla, él tiene muy claro los pasos que tiene que dar. El primer punto, tiene que ir a ver a su madre, a Tordesillas, y aclarar, ella es la reina madre, la reina legítima, le quiere pedir paso para que le deje vía libre. Luego tiene que ver a su hermano, el infante Fernando, también para aclarar un poco la situación, y luego convocar cortes en Valladolid para que le proclamen rey. Y él va de una manera fija, sin entretenerse, digamos, avanzando en todos esos plazos de lo que tiene decidido hacer, ¿no? Así es como llega a Tordesillas. Esta es la iglesia de San Antolín, no es el Palacio Real, porque aunque toda la vida nos habíamos imaginado que estaba allí la reina Juana encerrada, pero no era este el lugar. Es la maqueta diseñada por el profesor de Historia del Arte Miguel Ángel Zalama, de la Universidad de Valladolid. Este sí que era esta era la tipología de 2 alturas. No solamente estuvo la reina Juana, porque hay unas 30 estancias del emperador Carlos V después, aquí en este palacio, muchas veces para controlar, bueno, para controlar y para llevarse joyas, para llevarse tapices y para controlar a su madre. Y también estuvo Felipe II, pero ya digo, esto, bueno, se ha podido por planos y demás reconstruir cómo era todo esto. Una vez que con la reina madre no le pone ningún obstáculo, y bueno, en los documentos van a figurar los dos, la reina Juana, primera de Castilla, y el rey Carlos, bueno, en los documentos, en las monedas y demás, pero bueno, ahí llegan a ese acuerdo, ¿no? Ella no va a interferir. Y el siguiente paso es se convoca en Mojados el encuentro, porque el obispo de Segovia tenía allí una casa y hacen allí una reunión. Carlos llega acompañado de su hermana mayor, de Leonor, y ahí es donde se encuentran con el más pequeño, que tampoco hay mucho que discutir. Carlos es el mayor, es el primogénito, la legitimidad es indudable, y es que no hay más remedio que acatar y asumir lo que eran las normas de la herencia. Aquí es una reunión muy interesante, porque va a estar Leonor, que luego va a ser reina de Portugal y más tarde lo será de Francia, Fernando, que ahora Carlos le va a mandar fuera de Castilla casi inmediatamente y no volverá a pisar Castilla nunca más, pero bueno, llegará luego a ser rey de Hungría, de Bohemia, y cuando abdique Carlos será el que le deje la parte del Imperio Romano Germánico. Carlos, que es también emperador, y también estará aquí Adriano, que llegará con el tiempo, incluso antes de que termine el conflicto de las comunidades. En enero de 1521 es proclamado pues papa, y será el futuro Adriano VI. Él se marchará de España en marzo, embarcará para irse a Roma para la coronación como papa. Es una escena interesante en la que tiene lugar ahí en Mojados, y ahí se ve un poco ese choque ya entre los bandos, bando castellano, bando flamenco, y en ese viaje había quedado ya vacante
el arzobispado con la muerte de Cisneros, arzobispo de Toledo, había quedado vacante la sede episcopal y a Carlos no se le ocurre más que dárselo al sobrino de Guillermo de Croix, que eso fue como una afrenta a todo el clero castellano. Era la sede más rica, más poderosa y en fin, no se entendía que los flamencos llegasen tan ávidos de las riquezas de Castilla, de los cargos. Es decir, tuvo un muy mal comienzo, realmente muy poco afortunado, muy poco acertado, ¿no? La entrada en Valladolid, se van a convocar las Cortes, pasarán unos meses, porque desde noviembre que entra en Valladolid hasta las Cortes de febrero que se pueden celebrar en la iglesia de San Pablo, pues hay unos meses de negociaciones intensas, ¿no? Lógicamente, las Cortes, hay dos ideas que no podemos olvidar que las vamos a desarrollar un poco más ahora. Las Cortes era el rey el que las tenía que convocar. Cuando luego la Santa Junta se reúne en Ávila, bueno, había habido unas Cortes por propia cuenta que se habían reunido en Burgos, luego la Santa Junta se reúne en Ávila. Eso ya era una ilegalidad. Las Cortes únicamente se podían o ese tipo de asambleas cuando las convocaba el rey. Y luego las Cortes tenían capacidad de hacer propuestas, de hacer peticiones, pero ellos no legislaban. Tenían que hacer ellos, digamos, una proposición de esas leyes o de esas cuestiones, hacérselas llegar al rey, que era el que las tenía que aceptar o no. Es decir, que esto se va a saltar completamente lo que son los principios jurídicos del momento. Bueno, Carlos jura a las Cortes de Castilla, le hacen llegar pues, las peticiones, etcétera, etcétera, y muy bien, pero siempre las peticiones que se iban repitiendo de Cortes en Cortes, se van repitiendo casi las mismas cosas y siempre se decía que bueno, que ya se verá y ya era un poco lo que se iba haciendo. Entonces, este es un tema interesante, el de las Cortes. No olvidemos que los reyes católicos desde 1480 a 1497, durante 17 años, nunca habían convocado las Cortes. Estuvieron 17 años sin convocar las Cortes. Entonces, otro mito que intento quitar, no es que Carlos no convoque Cortes o tenga un problema con las Cortes, porque ya desde hacía muchos años en las Cortes de Castilla tenían muy poco peso, muy poca fuerza y muy poca utilidad, como se veía con la época anterior, incluso la época del reinado de los reyes católicos. Una vez que las Cortes de Castilla le proclaman rey, Carlos, ya es como rey Carlos I de Castilla, emprende el viaje hacia la corona de Aragón. La corona de Aragón tiene muchas diferencias con el reino de Castilla. Ellos han mantenido lo que son las Cortes de Valencia, las Cortes de Aragón, del Reino de Aragón, y las Cortes de los condados catalanes. Y Carlos tiene que ir pasando por las tres. Castilla había unificado todo el reino en unas solas, pero la corona de Aragón tenía tres. Él tiene que empieza con las de Zaragoza. De Zaragoza, una vez que le proclaman rey de Aragón, pasa a los condados catalanes, y ahí es cuando le llega la noticia de que ha quedado vacante la corona imperial por la muerte de Maximiliano, y entonces pues en su esquema y en su estructura, en su visión que tenía más global, él da prioridad al tema de la coronación imperial, va a apostar muy fuerte, va a competir con Francisco I de Francia, con Enrique VIII, va a tener que conseguir mucho dinero de Castilla para pagar a esos 7 príncipes electores que son los que tienen que elegir al emperador, pero él piensa que le va a venir muy bien para todo su futuro reinado el ser emperador. Entonces se olvida ya de ir a Valencia y reestructura ese viaje. Va a convocar las Cortes con la corona vacante, ya que bueno, él va a saber también pronto que ha sido él el elegido, ¿no? Y convoca las Cortes en Galicia. Esto es algo sorprendente. Galicia no tenía ningún procurador en Cortes en este momento. Yo creo que la ciudad más cercana que tenía era Zamora, que tenía un procurador, pero allí no había ni una cultura política, ni había tradición ni costumbre de estas cuestiones. Entonces se discute mucho por qué convoca primero las Cortes en Santiago de Compostela y después en La Coruña. Si él lo que quería era embarcarse
para irse después a Aquisgrán para ser coronado emperador, más fácil le había pillado más cerca desde puertos del País Vasco o de Cantabria o de Asturias. ¿Por qué a Galicia? Bueno, posiblemente porque faltaba esa nobleza y esa cultura en temas de política, en esa formación, ¿no? Bueno, ahí le dejamos a Carlos, que se va a embarcar en cuanto consigue que las primeras cortes, las de Santiago, fueron un fracaso, no se consiguen los objetivos. El dinero, que necesitaban mucho dinero para todo ese viaje de varios años que iba a estar fuera y para pagar lo que le había costado la coronación imperial. Y cuando lo consigue se embarca en La Coruña, deja a Adriano de Utrecht, otro gran error, dejar a un flamenco al cargo de la corona de Castilla, pues tampoco es que estuviese ahí muy acertado, ¿no? Bueno, las Cortes de La Coruña y se marcha para esa coronación imperial que será en el mes de octubre de ese año de 1520. En cuanto a las causas, las causas son muy complejas, son muy diversas y podríamos hacer el énfasis, ponerlo en unos temas o en otros, pero creo que esto es un momento en que muchos problemas que se vienen arrastrando en Castilla van a explotar y van a aflorar ahora. En un momento de debilidad, en un momento en que no está el rey aquí, que se ha marchado, o sea, ha llegado un rey que es extranjero, de otra dinastía, ahora de repente coge y desaparece, se marcha a no sé qué cosas de un imperio, que tampoco sabían aquí muy bien qué teníamos que ver en Castilla con el imperio. Bueno, entonces, en ese momento de debilidad y de ausencia y de poca claridad de la Casa Real que tiene que estar aquí tomando riendas, es cuando surgen un montón de problemas políticos por esos cargos que se está dando a flamencos, partidarios que había del infante Fernando, problemas económicos, por que se coja el dinero de Castilla para utilizarlo en otro tipo de empresas. El tema de la lana, también se ha hablado mucho de la rivalidad que había de ciudades productoras, grandes productoras de lana, como era Segovia, Toledo, también Cuenca, y que tenían esa rivalidad con Burgos. Burgos, el Consulado del Mar, era la que monopolizaba todas las exportaciones de lana hacia Flandes y querían pues, un desarrollo también de esa industria y de la artesanía de la lana en esas otras localidades. Bueno, eso también hoy día parece que le dan menos importancia a este tema de la importancia de la lana, ¿no? Porque de hecho Cuenca y Guadalajara, que también tenían mucha lana, enseguida se descuelgan del tema de las comunidades, ¿no? de la guerra de las comunidades. Problemas sociales, cuando hay una radicalización del movimiento comunero, se va a hacer una explosión contra muchos señores de los señoríos y claro, lógicamente la nobleza va a reaccionar y se va a poner de parte de Carlos, ¿no? Esto, bueno, digo, es una espiral que van creciendo y van surgiendo cosas distintas y, bueno, lógicamente los que mejor lo han tratado esto en los años 63 fue el libro de José Antonio Maragall y en los años 70 el de Joseph Pérez, que yo creo que indudablemente sigue siendo el mejor libro que tenemos en este momento del tema de las comunidades. A lo mejor hay que matizar y hay que revisar algunos planteamientos, pero bueno, un libro que se escribe en esa España que en esos años que venimos después del año 68, estamos en una guerra del Vietnam, del mayo del 68 francés y demás, y se entiende en ese momento como una primera revolución moderna. Hoy día yo creo que estamos en otros pensamientos, en otras concepciones, ¿no? Se va a juntar la Santa Junta Comunera, siempre con ese nombre sacralizado, ¿no? Santa Junta, porque así se le da un énfasis también como más venerable, que va a tener diferentes fases. Aquí es donde redactan unos capítulos, lo que se ha llamado este autor que aparece aquí, Ramón Peralta, su obra sobre la ley perpetua, perpetua en el sentido de perpetuidad, una ley que va a ser para siempre, que va a tener una vigencia muy larga, ¿no? Se reúnen allí en la sacristía de la Catedral de Ávila
Luego esa Santa Junta se va a trasladar a Tordesillas con la reina Juana a partir de septiembre de 1520, y cuando caiga Tordesillas en diciembre, a principios de diciembre de 1520, luego pasará a Valladolid. Son esos capítulos que están ahí recogidos con todas las reivindicaciones. La verdad que es un programa un tanto descabalado y un poco con unas peticiones que, ya digo, ni son nuevas, y hay muchas cosas que tampoco, un poco inconexas, ¿no? Hay autores como Ramón Peralta que lo ven como una protoconstitución, como un primer documento que se habla ya de un cuerpo ya que se podría pensar como un inicio de una constitución en el sentido de constitución de la época, no de los estados del siglo XIX, ¿no? Esto sería la ley perpetua como un precedente de esa Constitución. Bueno, de las interpretaciones esto ha pasado diferentes fases. Tenemos unos primeros siglos con los cronistas de Carlos V, en el que siempre se entienden que los comuneros han sido unos rebeldes. Y aquí me voy a detener muy poco porque esto sería muy largo, pero el tema de las comunidades donde adquiere mayor peso, sobre todo es a partir del tercer centenario, cuando Juan Martín el Empecinado aparece por Villalar, hace unas proclamas en esa época del romanticismo y del liberalismo, en el trienio liberal, y lógicamente ellos tienen que fundamentar ese trienio liberal, y venimos de una guerra contra los franceses, una guerra de independencia, de una Constitución de Cádiz, y hay que buscar qué épocas, qué momentos en la historia tenemos unos referentes que nos puedan justificar el momento actual. Digamos que ese famoso dicho, ¿no? Toda la historia es contemporánea. Siempre escribimos la historia nuestra mirando al pasado y buscando en qué momentos podemos ampararnos. Y es donde va a empezar a crearse el mito de los comuneros, el mito del romanticismo comunero, de los comuneros como héroes de las libertades, héroes que luchan por el pueblo. Y bueno, es algo que va a prevalecer y que hoy día sigue pesando. Hoy día tal vez los hechos históricos se conocen realmente poco, pero lo que más nos ha llegado es una idealización romántica de esa idea que tenemos de las comunidades, ¿no? Como luchadores por el pueblo, defensores de las libertades, de la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay otras revisiones. En 1868 Ángel Ganivet le da la vuelta, dice que esto es una cuestión medievalizante, antimoderna, que esto era ir contra la visión europea que nos traía Carlos V, y así van jugando esas dos visiones. Manuel Azaña en la Segunda República vuelve otra vez a esa idea de más liberal, y en cambio Gregorio Marañón, años después, pues se une más con Ángel Ganivet. Así hemos ido con esas corrientes de interpretación. Yo creo que el momento que estamos ahora es de intentar quitar y desmitificar todo lo que hubo y quedarnos con la historia y con los hechos reales, ¿no? Recambios Autoduero. Productos y piezas de recambio para tu vehículo. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Tú nos ayudas a mejorar la calidad de nuestro servicio día a día. Recambios Autoduero, tienda en Soria. Chapistería Soriana. Contamos con chapistas y pintores con años de experiencia en la reparación de todo tipo de vehículos. Carrocería, elevalunas, coches granizados, pulido de faros, golpes, abolladuras, cambio de lunas, ventanillas y cerraduras. Todo lo que necesitas para tener tu coche a punto. Presupuesto sin compromiso. Encuéntranos en Avenida de Valladolid 103 o en el teléfono 975 22 16 84. Bar-restaurante Donde Siempre. Ahora tu mejor lugar de encuentro. Almuerzos, menú del día por tan solo 12 euros, menús especiales fin de semana. Disfruta de nuestra terraza cubierta con parque infantil y el mejor servicio. Bar-restaurante Donde Siempre, a 10 minutos de Soria, en Tardesillas. Reservas con cita previa en el 975 18 82 21.
Hub, almacén distribuidor de material eléctrico. Somos pertenecientes al Grupo AUNA. Estudios técnicos en electricidad, iluminación y fotovoltaica. Distribuidores de las principales marcas del mercado: Nielsen, ABB, Top Cable, Philips. Encuéntranos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, Soria. Teléfono 975 23 0440. Se van formando esos dos bandos. Hay una geografía de las comunidades donde surgen, bueno, pues ahora vamos a ir viendo cómo empieza en Toledo, luego sigue por Segovia, pero con el tiempo Padilla desde Toledo va subiendo, engancha con lo que se les une con el capitán Zapata en Madrid, Juan Zapata, y luego pero se va a focalizar sobre todo en las dos mesetas y sobre todo en la zona en torno a Valladolid y en torno a Toledo. Digamos que toda la parte norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria, no participan prácticamente. Y del sur, al principio sí, Murcia, Jaén hubo sus debates, pero incluso luego decidieron hacer una comunidad y apoyar al rey Carlos. Sevilla un poco, pero tampoco hay un protagonismo especial, ¿no? Incluso hay las ciudades de Andalucía ni quieren enviar procuradores a esa junta comunera. Ya digo, al final se va a quedar con un movimiento dentro de lo que es la Corona de Castilla, pero en torno a Toledo y muy especialmente en torno a Valladolid. Y Carlos, bueno, que ha dejado aquí al regente, pero se da cuenta que ese regente, aparte de ser un flamenco, tiene poca fuerza, poca energía, es muy condescendiente con los comuneros y al final decide que sean unos nobles de Castilla los que tomen cartas en el asunto. Entonces elige al condestable, a Íñigo Fernández de Velasco, y al almirante, a Fadrique Enríquez, como grandes pesos, y estos sí que van a conseguir arrastrar al resto de la alta nobleza en el bando realista. Nos vamos rápidamente a un repaso muy rápido de cómo se suceden los hechos de la guerra de las comunidades. Hasta ahora nos hemos quedado un poco con esa revuelta y con esos movimientos. Primero es cuando vuelven los procuradores que han estado en las Cortes de Santiago, que han estado allí en La Coruña, y vuelven a Toledo, vuelven a Segovia, y les preguntan, pero ¿cómo habéis podido aprobar algo que justo era lo contrario de lo que queríamos? Y bueno, pues hay linchamientos en Toledo, y en el propio Segovia le acaban matando a Resillas, le matan porque se enfadan muchísimo con él, porque ha hecho justo, no permiten que eso, no toleran que eso fuese así, ¿no? Esa sublevación en Segovia que va a acarrear pues grandes problemas, porque los realistas la van a intentar sofocar, y es cuando van a ir a Medina del Campo a por la artillería para digamos, hacer un asedio. Empezamos ya con una guerra de asedios. Yo creo que todo a partir de ahora, de lo que vamos a ir comentando, no vamos a ver grandes combates ni grandes batallas. La más importante es Villalar, y tampoco es que fuese propiamente una batalla, como lo comentaremos ahora a continuación. Segovia se busca una artillería para asediarla, para que se rinda, pero los de Segovia, por los mercados, tenían una relación muy importante y muy estrecha con los de Medina del Campo. Y así es como se va a producir esa situación de la quema de Medina del Campo el 21 de agosto de 1520. Esto era un poco la villa de Medina, con los mercados que se venían haciendo ya desde la época de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque, que se organizaban aquí con una época franca libre de impuestos para organizar los mercados. Esta es una vista de cómo era Medina del Campo en el siglo XVI, unos 20.000 habitantes, un poco menos, y llega ese ejército de Ronquillo y de Fonseca, y se quedan ahí a las puertas. Vamos viendo una Medina del Campo amurallada y con esas puertas. Volvemos otra vez a esa idea, ya digo, a partir de ahora todo el tiempo es guerra de asedios, que es lo que va a caracterizar muchas veces en la época moderna. Sobre todo va a ser grandes épocas y guerras de asedios. No se llega a una batalla más que cuando no hay remedio, es inevitable, pero si se puede solucionar consiguiendo que el otro se acabe rindiendo sin llegar a las armas, pues muchísimo mejor.
Se quedan allí a las puertas, empiezan las negociaciones. Ellos pensaban que tenían la artillería en el castillo de la Mota, no era así, la habían sacado y allí ya ese parque grande que tenían de artillería, la habían llevado a otras zonas. En Medina del Campo hay una calle que la llaman la calle de la artillería, pensamos que es donde la tenían ahí guardada. Y empiezan los choques, porque parece que hay unos que sí que la quieren entregar, otros que no, empiezan a movilizarse. Ahí vemos la colegiata de San Antolín, que estaba en ese momento ahí acabándose, y empiezan los combates. Los realistas, yo siempre utilizo la palabra realista, que es un poco lo que se utiliza en la documentación de la época, porque la palabra de imperiales, de momento, por ejemplo, en agosto de 1520, ni Carlos era todavía emperador, es hasta el mes de octubre, o sea que era rey, todavía no era emperador. Y luego en la documentación nunca se utiliza ese término de los imperiales, ¿no? Yo me quedo con los realistas y los comuneros. Entran por la abertura que había por el río Zapardiel, y como una maniobra disuasoria parece que comienzan a quemar algunas casas a ver si los de Medina se van a apagar el fuego y así dejan de proteger la artillería. Pero los de Medina dejan que el incendio se extienda, protegen la artillería, y esto se va de las manos y se produce un incendio que es tremendo, ¿no? Con disturbios, con combates callejeros, un incendio que lo que hoy día son las reales carnicerías desde el río Zapardiel, que va avanzando hacia la Plaza Mayor y que va a ir quemando, bueno, pues todas las casas de madera y unas pegadas a otras de poca altura, todo este perímetro que vemos señalado en rojo, que es prácticamente todo el casco histórico, donde estaban las casas de los mercaderes en época de feria, con todas las mercancías de obras de artes, de libros, de joyas, de paños, todo lo que tenía ahí. Unas 700 casas se queman, y esto es una verdadera tragedia. Esto impacta muchísimo a toda la corona de Castilla. Bueno, esto es lo que hacen ahora en la Semana Renacentista de Medina del Campo todos los años en el mes de agosto. No es el castillo lo que se quema, porque no se quemó el castillo, lo que se quema es la parte de abajo, pero bueno, hoy día la recreación la hacen aquí en la parte de arriba. Hay represalias, hay ajusticiamientos, nuevas ordenanzas del fuego, pero sobre todo esto lo que más nos interesa del incendio de la quema de Tordesillas, de Medina del Campo, es que muchas localidades que hasta este momento estaban titubeando, porque las familias entre ellos van a titubear, familias de nobles, los Alba, pues unos apoyan al rey y otros se suman con los Maldonado, las familias nobles, y dentro de las localidades pues no se sabe muy bien a quién apoyamos, a estas comunidades que se están formando del común o somos fieles a la legalidad y al rey Carlos. La gente no sabe, pero este incendio hace que localidades como Valladolid y otras más se pasen a ese bando comunero, que abracen la causa comunera. Y esto ya, digamos, esa espiral que empieza a crecer y ya es muy difícil pararlo, porque empezamos en el momento ya de la radicalización, ya los ánimos se van calentando, ya hemos pasado de unas revueltas, ya ha habido muertos, ya ha habido ese incendio, y esto se va complicando, ¿no? Llega el ejército de Zapata y de Padilla a Medina del Campo, y ellos, la idea que tienen ahora es, el siguiente paso es conseguir que la reina madre, la reina Juana, Juana I, la reina legítima, que le quite a su hijo pues esa potestad de ser rey, que ella recupere las riendas del gobierno. Juana va a pintar muy poco en toda esta historia de los comuneros. Es que el otro día oía que en Madrid habían inaugurado una estatua a Juana como forma de celebrar el 5º centenario de los comuneros. Pues yo lo siento, pero Juana no tiene ningún papel protagonista, ni es muy pasiva en todo esto. Ella recibe allí a los comuneros en el Palacio Real, les comprende, entiende, pero ella en ningún momento va a firmar nada ni va a hacer nada en contra del gobierno, de la legitimidad de su hijo que ella misma le ha dado, nada que le perjudique. Entonces, los comuneros, después de varios meses allí, pasan el mes de septiembre, de octubre, y es que no consiguen nada de la reina Juana.
Es decir, hay otros muchos protagonistas que sí que van a tener un papel mucho más importante, pero de Juana no aporta mucho, ¿no? Esto es un lienzo que es una pena, pero ha desaparecido. El original estaba en la Diputación de Palencia y parece que por un incendio pues desapareció este cuadro de una reunión de Juana con los comuneros. Aumenta esa radicalización, se puede ver por los capítulos de los comuneros de Tordesillas. A la vez hay unas negociaciones de paz y se habla de que se les puede dar un perdón. Nunca sabremos si esas negociaciones eran sinceras o eran un artificio, una manera de dilatar por parte del rey, de ir ganando tiempo. Carlos no tenía ejército. No había ejército en este momento en Castilla. El que van a ir formando el ejército van a ser los nobles. Entonces hay que darles tiempo para que ellos hagan esos reclutamientos, lo vayan organizando, eso se tarda unos meses. Entonces, bueno, no sabemos si esas negociaciones son sinceras o si son una manera de ir ganando tiempo, ¿no? Y luego también dentro del bando realista, pues así como Adriano de Utrecht era muy condescendiente, el almirante de Castilla también va a ser más diplomático y más partidario de unas medidas de gracia y de llegar a un entendimiento, mientras que el almirante de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, es más partidario de la contundencia y del choque armado. Así que, bueno, aquí hay diferentes cosas. Por la correspondencia que tenemos, lo que sí que se va viendo es que Carlos, bueno, estaba dispuesto a aceptar algunos de los puntos de esos capítulos de Tordesillas y demás, pero lo que en ninguna manera estaba dispuesto era aceptar, digamos, la mayor, aceptar que esa asamblea, esa junta comunera, le impusiese, le obligase a aceptar o acatar nada al rey. Eso, él no podía estar por encima de la autoridad del rey, con lo cual, rota esa premisa, todo lo demás se va a desmoronar. Es el problema, ¿no? Como venganza por la quema de Medina, los de Medina y los comuneros pues asedian los lugares que eran de Fonseca, del señorío de Fonseca, como era Alaejos y era Coca. Bueno, esto es un dibujo que se hizo, pero que no corresponde ese castillo a cómo era el castillo realmente de Alaejos. Por las excavaciones que se han hecho ahora, lo que ha ido aflorando en los cimientos, se parecería más a este tipo. Esos castillos de lo que se llama luego la escuela de Valladolid, una torre del homenaje y unos cubos pequeños en las esquinas y entre los lienzos, y esta sería una imagen más real de cómo sería Alaejos en aquel momento. También vamos viendo que Medina del Campo estaba amurallada con su castillo, Alaejos amurallado también con su castillo. Vamos a pasar también a Coca de los Fonseca amurallado con su castillo. Si nos damos cuenta, no quiero así ser muy reiterativo, pero solamente nos vamos a mover por lugares que tengan estas fortalezas y que estén amuralladas. Es decir, cuando hay unos bandos que están ya buscando y que están enfrentándose, buscan esa seguridad por todos los medios. Y este es el espacio donde se va ya centralizando todo ese movimiento comunero. Tenemos Medina de Río Seco, que va a ser, digamos, la base donde está del almirante de Castilla, y ahí van a ir llegando, el condestable desde Burgos va a llegar también hacia Medina de Río Seco. Esa va a ser la base de los realistas, con Tordesillas, que ya se ha conseguido recuperar. Los comuneros, por su parte, se han hecho fuertes en Torrelobatón, y bueno, tienen algunas otras zonas más. Tienen Toro, que es una zona más importante. Torrelobatón se les quedaba pequeño, Toro era mucho más espacioso, más grande, pero vamos viendo cómo tenemos un eje en torno al cual ya se van a hacer todos estos movimientos. En torno a los meses de Torrelobatón se conquista, los comuneros lo conquistan, que era de los almirantes de Castilla, entre el 20 y el 25 de febrero de ese año de 1521. Bueno, a la vez comienzan estos movimientos antiseñoriales por los señores que tenían esa facultad de impartir justicia, y que bueno, mucha gente estaba descontenta, y aprovechando este caos y esta situación un tanto de anarquía, pues es un buen momento para quitar y deponer a estos señores. Y esto, claro,
va a ser pan para hoy, van a conseguir recursos económicos, sobre todo el obispo Antonio de Acuña, que se va a dedicar mucho a estas asalto de castillos, van a conseguir recursos y unos castillos, pero en el fondo van a conseguir que toda la nobleza en el fondo se vaya poniendo de parte del bando realista. Sucede esto tanto en Fuentes de Valdepero, monta Antonio de Acuña, digamos, su base en Dueñas, y desde allí va a Ampudia, va a Fuentes de Valdepero, va a todos estos lugares, hasta que queda otra vez vacante la sede de Toledo, y él se marcha para allá porque él quería ser arzobispo de Toledo. Ahí va a entrar en disputa con María Pacheco, la esposa de Juan de Padilla, que también tenía un hermano que quería que fuese arzobispo de Toledo. Llegamos a la batalla de Villalar. Esto es bastante sencillo, entender cómo se desarrolla y qué es lo que ocurre. Tenemos a los comuneros en torno a unos 6.000, tanto en el castillo como en Torlobatón. Torlobatón tenía unas murallas muy potentes. De hecho, si alguna vez se acercan a Torlobatón y entran en el edificio del ayuntamiento, y hay un arco también de entrada en la localidad, ahí se conserva todo ese perímetro y se ven las piedras de lo que formaba la muralla, ¿no? Casi el resto se ha perdido, pero bueno, algunos fragmentos sí que se conservan. Sabiendo que están en Torlobatón, el lugar que eligen los realistas va a ser Peñaflor de Ornija, está a unos 9 kilómetros. Casi se están viendo, casi se están oliendo, casi, ¿no? Desde Medina de Río Seco a Peñaflor son unos pocos kilómetros, viniendo por la Mudarra, y Peñaflor de Ornija, un lugar que está elevado, un sitio perfecto, perfectamente amurallado también, y allí llega el condestable de Castilla, el almirante, y ahí van llegando durante el mes de abril, finales de marzo, abril, van llegando sobre todo mucha caballería, unos 2.000, 2.500 jinetes de esa caballería, además una caballería pesada, y llega infantería. Y claro, los comuneros llega un momento en que cada uno observan al otro que sus movimientos, cada uno tiene sus vigías que te van diciendo, tus observadores que te van diciendo qué hace el otro. Ellos empiezan a ponerse nerviosos, incluso hay relatos del día 22 de abril, la víspera de la batalla de Villalar, hay unos pequeños encuentros, se ve que cada uno mandaba sus partidas para observar cuántos eran y dónde estaban, qué estaban haciendo, ¿no? Se toma la decisión un poco a la desesperada de que tenemos que salir como sea de Torlobatón, porque si no nos van a, igual que ellos habían antes tomado y asediado Torlobatón, los comuneros lo habían quitado a los realistas, ellos saben perfectamente que aquello se ha convertido en una ratonera y que van a venir a por ellos y se van a coger toda esa artillería que tenían, y había que salir de allí como fuese, ¿no? Se toma esa decisión la noche del 22 de abril, y al alba, el 23, se pone en marcha todo ese convoy, y abandonando rápidamente, siguiendo todo el valle del río Ornija, hasta llegar a Toro, que era zona comunera. Son unos 40 kilómetros, se puede hacer. Antiguamente en Valladolid hacíamos una cosa que era la marcha Asprona, y hacíamos yo la he hecho, que era Valladolid-Palencia, son 50 kilómetros. Yo lo he hecho varias veces en un día, y cuando era pequeño, y bueno, aquí estoy. Entonces, saliendo y madrugando y sabiendo que te estás jugando la vida, son 40 kilómetros, aunque tengas que llevar tu equipo y tirar de artillería y demás, pero bueno, se puede conseguir hacer en una jornada, ¿no? Así es como, en cuanto empiezan a salir los comuneros, esto es Peñaflor de Ornija, aquí esto es Torlobatón. Pongo ahí una imagen donde se grabó la película, ¿no?, de El Cid, de Charlton Heston, en el año 61, hay esas imágenes, las despedidas que se hacen en Torlobatón, y bueno, siguiendo todo ese río, el río del Valle Ornija, hasta conseguir llegar a Toro. En cuanto los realistas les llegan noticias de que los comuneros están saliendo de la fortaleza de Torlobatón,
Íñigo Fernández Velasco, el condestable de Castilla, valora y toma una decisión que yo creo que estratégicamente es muy acertada. Dice, que rápidamente que se prepare la caballería, que ensillen, que se preparen y que salgan rápidamente, que le sigan, que la infantería vaya detrás, que la tiren también de algunas piezas de artillería de campo y que la infantería vaya a ver a dónde llega como apoyo, ¿no? Entonces empieza realmente una persecución de los realistas, de esa caballería que va siguiendo, lógicamente, 5.000, 6.000 hombres con todos sus pertrechos, tirando de artillería. La artillería la llevarían en el medio, la caballería iría detrás. Las misiones de la caballería siempre es proteger la retirada y proteger la retaguardia. Y delante iría la infantería del bando comunero. Empiezan a hostigar, se unen fuerzas que vienen desde Tordesillas, todos los que han salido de Peñaflor de Ornija. Hay un primer conato llegando a Vega de Valdetronco, porque ahí empieza continuar la persecución y la marcha de los comuneros. Llegando a Vega de Valdetronco hay un intento de los comuneros, pero también hay que pensar qué tipo de ejércitos estamos hablando en este momento. El ejército realista está formado por todos los nobles que están formando ese ejército. Por eso hemos puesto en esta ilustración, hemos simplificado el tema de las banderas. No había ninguna bandera de ninguno de los dos bandos. La que hemos puesto, lo único que sabemos por los cronistas, que nos dicen que los comuneros llevaban la cruz roja en señal de rebeldía, porque luego cuando se vaya la batalla acabe mal, se van quitando la cruz roja y se pasan muchos al otro bando, ¿no? Entonces, por distinguir los bandos, hemos puesto la cruz roja a los comuneros y la cruz blanca al otro, pero esto es una simplificación. Cada uno iría con la bandera de su señor. Unos irían con la bandera de los Padilla, de los Maldonado, de los Bravo, otros con las del Condestable, con el Conde de Haro. Es decir, cada uno iba con su señor. No había banderas todavía en aquella época del territorio. Hay veces que salen con las banderas de Carlos V, con las banderas, ¿no? Carlos V no estaba aquí, no estaba el rey, no podía estar su bandera con el águila bicéfala, ¿no? En este momento. Empiezan a hostigarles. El ejército realista está más disciplinado, está más entrenado, están más acostumbrados a la guerra, han participado en más combates. Hay una línea de mando mucho más clara con esos señores nobles, mientras que los comuneros tenían una menor formación militar. Es cierto que en la época de Cisneros, cuando muere Fernando el Católico, había mandado armar las ciudades, montar unas milicias, y se habían comprado armamento que se habrían utilizado ahora. Pero podían tener un armamento, pero les faltaba entrenamiento, les faltaba disciplina y una cadena de mando clara. Aquí Padilla parece que sí que quiso organizar la batalla en Vega de Valdetronco, pero no lo consiguió. Y esto, en un momento dado se va a llegar a esa campa entre las localidades de Marzales y Villalar. Es una llanura tremenda. Había llovido mucho, con lo cual la pólvora se ha mojado y va a funcionar mal, tanto la artillería como los que lleven arcabuces, escopetas que tengan que disparar. Y teniendo una gran superioridad como tenía el ejército realista, ven que hay posibilidad de dar batalla, porque muchas veces los ejércitos se van siguiendo, no se sabe muy bien qué va a pasar, pero si ves que hay oportunidad, dices, amigo, aquí te pillé, tengo muchísima más caballería que tú, muchísimo más preparada, mejor organizada, tú estás todo completamente estirado en un orden de marcha, y dicen, hay batalla, ¿no? Y entonces se lanza, y yo digo que más que una batalla, se podría hablar de una cacería, porque son unas pasadas, unas oleadas de esa caballería realista, y empieza la desbandada comunera que no puede presentar batalla porque no están en situación ni
ni tienen cómo hacer frente en una llanura a todo esto, ¿no? No se pudo dar esta situación. Esto habría sido una escena, digamos, de un orden de combate con sus picas, sus artillería bien puesta. No da tiempo a formar este orden de combate, pero ves que la caballería te está viniendo por todos los lados, ¿no? No se sabe muy bien cuántos fueron los muertos, unos 500, 400, 600. Unos consiguen llegar a Villalar y parece incluso que disparan alguna pieza de artillería y se hacen fuertes en Villalar, otros escapan intentando llegar a Toro, otros corren hacia otros sitios, otros se pasan al otro bando, es decir, que ya llega un momento en que esto se desmorona, ¿no? Este es el monumento que hay ahí, lo que se llama el Puente del Fierro. Había un arroyo, el arroyo de los Molinos, y toda esa llanura es donde tiene lugar la batalla de Villalar. Tras la batalla se apresa a los capitanes comuneros, a Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, que sabemos que al día siguiente, después de pasar la noche, les tienen presos, se hace un juicio sumarísimo y se les acaba. Este cuadro de Antonio Gisbert, que está ahora en la exposición que hay en las Cortes de Castilla y León, se ha traído de donde estaba, ¿no? del Congreso de los Diputados, se ha traído a las Cortes. Es curioso porque dibuja a dominicos, pinta a dominicos, no eran dominicos, eran franciscanos, los frailes que atendían en este momento, y tiene también una cosa muy interesante. Esa iglesia que vemos ahí con esa espadaña, con las campanas, que se la imagina así Antonio Gisbert, este cuadro, que en 1860 se pinta, es un poco lo mismo que les decía antes de la mitificación de los comuneros. Cuando después se hacen esas películas en los años 50 y tantos, durante el franquismo, de La Leona de Castilla, Locura de amor y demás, cuando hay que sacar una escena de Villalar, no se saca la iglesia que hay ahora de Villalar, que es del siglo XVI, no, se saca la iglesia con este campanario, se dibuja esto del cuadro de Gisbert de 1860. Es decir, que a veces el mito se superpone o se antepone a lo que es el relato histórico, ¿no? También nos cuentan los cronistas que, como eran de la baja nobleza, los tres que se van a decapitar, no se les decapitaba, se les degollaba primero. Primero hay que cortar el cuello y luego ya hay un forcejeo que dice el verdugo: yo ya he cumplido mi trabajo. Dice: no, tienes que decapitarles, porque luego las cabezas tenían que colocarlas ahí en unas picas para que estuviesen de escarmiento, ¿no? Bueno, esta es la sentencia de muerte que se conserva en el Archivo General de Simancas, en la que, se les acusa de traidores, aunque ellos decían que traidores, ellos habían hecho un documento de quiénes eran realmente los traidores al reino. Los traidores eran todos esos señores que se habían ido cogiendo, todos esos territorios que antes eran del rey y han pasado a ser territorios de señorío, y para los comuneros esos eran realmente los que estaban haciendo mal al reino, ¿no? Cuando vuelve Carlos, vuelve en el verano del año siguiente, en 1522, aquí ya prácticamente se ha sofocado todo. Ha habido gente que se ha justiciado, gente que se ha encarcelado. Adriano de Utrecht ya se ha marchado porque ya ha sido elegido papa y se ha marchado. María Pacheco, la viuda de Juan de Padilla, se ha marchado, ha huido, porque es la única que resiste un poco en Toledo hasta febrero del año siguiente, de 1522. ¿Por qué alargó tanto? Se hace fuerte ahí en el Alcázar de Toledo. Bueno, es que a los pocos días de Villalar, Francia invade Navarra y, lógicamente, el foco de atención pasa a la defensa de Navarra y contra el ejército francés, y se olvida un poco el tema de Toledo y de María Pacheco, ¿no? Es decir, que no se le da tanta importancia. Bueno, y en el año 22, en octubre ya, primero estuvo Carlos unos meses en Palencia, luego llega a Valladolid. Entre octubre, se redacta, pero se va a hacer público, digamos, ese decreto, el perdón general,
que es un documento muy interesante, que yo creo que el año que viene, en el 1522, se tratará mucho y se hablará de él, esa clemencia del rey, en la que, digamos, que el rey quiere, es una medida muy inteligente, pasar página cuanto antes, hacer un borrón y cuenta nueva, intentar cerrar esta época ya de las comunidades y un perdón en la que, bueno, pues tanto a nivel individual como a nivel de las localidades se les perdone, ahora que estamos esta semana hablando tanto de los indultos y las amnistías, las diferencias entre indultar y la amnistía que perdona, que olvida todo el delito y toda la culpa, ¿no? El indulto solamente te quitan la pena que estás en la cárcel en este momento, ¿no? Bueno, pues hace eso, pero lo más interesante, y eso está perfectamente estudiado todo ya por Joseph Pérez, son los 293 exceptuados. Algunos de ellos ya habían sido ajusticiados, otros estaban encarcelados, otros habían huido a Portugal, sobre todo es a Portugal donde se fugan, ¿no? se exilian. Pero nos da una radiografía de los lugares que más protagonismo tuvieron. Estos exceptuados son a los que se les sigue manteniendo la condena a pena de muerte y se les va a incautar todos sus bienes. Y aquí vemos, es que algunas veces hoy día oímos que los de León no queremos saber nada de las comunidades porque nosotros no participamos en nada. Bueno, ahí hay 17 son muchos exceptuados, 17 condenados a muerte por su especial protagonismo en la revuelta de las comunidades. Así que aquí vemos quiénes fueron los que más se destacaron y sobresalieron en este tema, ¿no? Bueno, María Pacheco, ya digo que había marchado a Villalar. Equipamientos García, distribuidor exclusivo de la marca Karcher en Soria. Venta y reparación de maquinaria industrial, hidrolimpiadoras, aspiradores, barredoras, fregadoras, purificadores de aire. Alquiler de maquinaria de limpieza. Equipamientos García, en Polígono Industrial Las Casas, calle E, parcela R68. Hermanos Yagüe, empresa de material de construcción. Amplia variedad en material dirigido a profesionales y particulares. Especialidad en cerámica, estufas, chimeneas, cubiertas, maderas laminada o tejas cerámicas. Trabajamos con la mejor calidad, asesoramiento personalizado. Nos encontramos en Polígono Industrial Las Casas, calle E 132-133, pero puedes ponerte en contacto con nosotros al 975 23 23 21. Graffiti Soria. Rotulación. Vehículos comerciales, empresas. Integral de furgonetas, flota de camiones, autobuses. Vehículos de emergencia. Fachadas de naves. Letras corpóreas, fotomurales. Cristaleras, carteles. Museos, stand para ferias, corporativa de empresa, oficinas, hoteles, lonas de gran formato, serigrafía, camisetas, ropa laboral, fiestas, despedidas, equipaciones, clubes deportivos. Graffiti Soria. Traigo algunas imágenes porque esto también forma parte de las condenas y traigo de una de que está aquí a 22 kilómetros, yo creo, ¿no? Que está a Berlanga. Y si al lado del castillo de María Tobar, y que ahí vivió también Íñigo Fernández de Velasco, el condestable, pues a casi 30-40 metros del castillo, el palacio es una pena que creo que fueron los franceses, ¿no? Lo que lo quemaron y solo queda la fachada, ¿no? En este momento, pues está la casa de los Bravo de Lagunas, donde vivió, aunque Juan Bravo nació en Atienza y luego se marchará a Segovia y demás, pero aquí pasó muchos años Juan Bravo. Y si se fijan en el escudo, una de las cosas que hacía es que se picaban los escudos para que toda esa familia durante generación tras generación quedase constancia de que habían sido desleales, el peor crimen que podía haber, de lesa majestad, el ir contra el rey, traicionar al rey, y se les picaba el escudo. En la colegiata de Berlanga está el sepulcro del obispo Juan Ortega, el nombre es Juan de Ortega, como la iglesia que hay Juan de Ortega, Bravo de Lagunas. Y ahí es el tío de Juan Bravo, y es este escudo
que vemos en este sepulcro, que fue obispo de Coria y de demás sitios, es el que tendría que figurar en este lugar. Ahora no está, pero es el que debería verse aquí, el que fue picado. No solamente pasó con los Juan Bravo, ¿no? Bueno, esta es la genealogía que traía de Juan Bravo, que tuvo un hermano que se llama Sancho, se cambió el apellido, en Mendoza, en vez de Bravo era Mendoza, que estuvo sirviendo al lado del emperador muchísimos años y se acaba haciendo esta capilla en Sevilla. Se pinta allí al lado de San Benito con sus 2 hijos y siendo con la cruz de Alcántara, además, que tenemos cuando se le concedió esa cruz de Alcántara. Y bueno, que van apareciendo nuevos datos de la familia de Juan Bravo. Eso no solamente ocurre aquí en Berlanga, a la casa de los Juan Bravo, también se hace en Zamora. Esta es, por ejemplo, la famosa casa de los Momos. En Zamora hay hay un recorrido que se puede hacer por las casas que tienen los escudos picados por su participación en los comuneros, o la casa de los Maldonado en Salamanca. Se la desmocha, que es lo que se solía hacer siempre, es la torre, se ve que la torre está capada, que está desmochada, se la tira, de la Orden de Santiago, cuando se lo hace la familia Maldonado, ¿no? Porque aquí hubo dos protagonistas. Por un lado estaba Pedro, que era profesor y era más intelectual, y luego estaba Francisco Maldonado. Cuando le habían apresado a Pedro y le llevaban a justiciar por estar casado con una sobrina del duque de Benavente, pues le cogen y le dejan marchar, y le cogen en su sustitución, cogen a Francisco Maldonado, que al día siguiente es el que van a justiciar, ¿no? Hay más casos, como es el caso, ya que nos llevaría mucho tiempo también, el caso de Antonio de Acuña, que estaba preso en la fortaleza, en la cárcel de Simancas, y que después de muchos años, llevaba ahí en 1526, le da por asesinar a Mendo Noguerol, que era el alcaide de la fortaleza de Simancas. Parece que metió una piedra entre el breviario, le dio con la piedra, y luego se había fabricado como un puñal con unos hierros que había cogido de su somier, con lo que dormía, y le empezó a clavar y le deja ahí moribundo, intenta escapar y bueno, ya se le captura. Y ya es cuando Carlos, que en ese momento iba de viaje hacia Sevilla, porque se iba a esposar en 1526 con la que sería la emperatriz Isabel, pues ya manda aquí también al alcalde, a Ronquillo, y esta es la placa que hay en Simancas, que recuerda el ajusticiamiento de Pedro Maldonado, uno de los exceptuados. A este no se le perdonó, no hubo clemencia para él, y luego al obispo Antonio de Acuña también se le da garrote vil en la propia fortaleza de Simancas. En ese viaje, pues Carlos, por haber saltado su jurisdicción, por haber haber ejecutado a un obispo, pues fue excomulgado, nada menos. O sea, que iba a casarse y se encuentra que está excomulgado. Bueno, él, Francisco de los Cobos y Ronquillo, los 3 fueron excomulgados, ¿no? Tienen que enviar rápidamente emisarios a Roma para que le levanten la excomunión para poderse casar en los Reales Alcázares de Segovia. Y ahí tenemos al empecinado cómo llega en el 3er centenario, levanta unos huesos allí, dice que ha encontrado, y que son los restos de los comuneros, que los comuneros se les había sacado de allí al poco tiempo. Cada uno se le había llevado, María Coronel se había llevado a Juan Bravo a Segovia, Ana Barca se había llevado a Francisco Maldonado a Salamanca. Y bueno, a Padilla, como no se le podía llevar a Toledo, porque su mujer encima se había marchado, pues le lleva al convento de la Mejorada, cerca de Olmedo. O sea que habían salido ya hacía siglos de allí, pero bueno, él se inventa en ese momento, la historia es muy interesante, ¿no? El tema de las reliquias y tal, los huesos de los comuneros se los llevan en procesión a Zamora, los meten allí en un arca, en la catedral, que al parecer luego acabó después del trienio, acabó en el río, ¿no? El arca. El simbolismo de Villalar, después de esa mitificación
que se hace en la época del trienio liberal y del romanticismo y demás, hay otro empuje que se le da, que es a partir de la España autonómica, la Constitución del 78, la creación de las autonomías, cuando en Castilla y León tiene que buscar también sus señas de identidad. Y bueno, se dio también un momento propicio, esa lucha por las libertades, la lucha por una Castilla, la lucha por unas reivindicaciones y demás, y se elige como fiesta. Claro que esto tiene un problema. Parece que hoy día que el tema de Villalar es algo que afecta solamente a Castilla y León, cuando era, en un origen, era de toda la corona de Castilla, aunque unas zonas tuviesen más o menos protagonismo, pero Toledo o Murcia o Sevilla, Úbeda, Baeza, tuvieron un protagonismo muy destacado. En cambio ahora, y este año con el 5º centenario, con las conmemoraciones, se han quedado restringidas prácticamente a Castilla y León. Entonces la historia se va desvirtuando, ¿no? Porque todo el tema de las comunidades fue un movimiento mucho más amplio de toda la corona de Castilla. Pero bueno, ahora como se ha quedado como el día de Villalar, la fiesta, el 23 de abril, la fiesta de la comunidad autónoma, ese es uno de los problemas que esto tiene, ¿no? Se hace esa ofrenda de flores en el monolito que hay en Villalar. Se han hecho muchas películas también. Curiosamente, así como durante el franquismo, con la visión de Gregorio Marañón, que viene de Ángel Ganivet, el franquismo tiene sus referentes en la España imperial, en los Reyes Católicos, en Felipe II, y sin embargo es curioso cómo las películas que se hacen y se toca y aparecen los comuneros aparecen como los héroes, los realmente valientes, heroicos, los que están luchando contra ese extranjero que intenta aquí. Entonces, digamos, no va compasado a veces la producción del cine de esos años con la identificación que se hacía en aquel momento, ¿no? de las películas. Muchas personas lo que conocen de las comunidades hoy día, esto es muy parecido al tema del mito del Cid. El mito del Cid, bueno, el Cid histórico casi no le conoce nadie, ni quién fue, ni lo que hizo, ni nada. Lo que conocemos es el poema del mío Cid, que es un relato épico. Pues con la adaptación que se hizo del texto de Luis López Álvarez, el Nuevo Mester, que compone, la verdad que es una composición preciosa y una música maravillosa, pues muchas personas conocen esos poemas y es la idea que tienen hoy de las comunidades, de todo eso, bueno, y lo que se ha llamado el himno de Castilla, la única, digamos, música que suena como seña de identidad de una comunidad autónoma, ¿no? Y Castilla desde entonces no se ha vuelto a levantar, ¿no? Y es cierto, Castilla después de la derrota de Villalar nunca ha vuelto a tener un protagonismo reivindicando de una manera, de esta forma tan contundente, ninguna pretensión política, ¿no? Yo les animo a que hagan alguna ruta, recorran todos estos lugares, que visiten pues Medina de Río Seco, Tordesillas, Torlabatón, todos estos lugares que fueron protagonistas en ese momento, ¿no? Las exposiciones que están haciendo, como la que hay aquí en este momento en el Burgo de Osma, las recreaciones que se hacen estos años pasados en Soria, el grupo Oria Dauria, que no sé si ojalá hubiese aquí algún representante para poder hablar ahora, ¿no? de ello, pues ha hecho cogen unos momentos que es el ajusticiamiento de Bartolomé, que era un platero, y su protagonismo, y bueno, pues en torno a esas fechas de Villalar se hacen unas teatralizaciones para acercar lo que fue esto y meternos en la época, ¿no? Con estas cosas. Y aquí también, en el Burgo de Osma, se ha hecho varias veces, en el 2014, 15, 16, con un grupo recreacionista, ¿no? Oxma, que se ha unido a otros grupos, ¿no? Con la Santa Compaña, Rioja Medieval, Guardias de Santiago, y han hecho diferentes escenas, teatralizaciones, que siempre es algo que ayuda, por lo menos, a traer a la actualidad esa historia, siempre que no se desvirtúe y que no se incida en los mitos que tanto existen, ¿no?
Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias por su atención y si ahora hubiese cualquier pregunta o debate, pues yo estaría encantado de poder pues entrar en ello, ¿no? Estamos en un momento decisivo, en una encrucijada entre dos futuros. Bienvenidos al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Conectamos cuando controlas tu economía y alcanzas tus metas. Conectamos cuando ganas tiempo para lo que de verdad importa. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Muchas gracias por su exposición, me ha encantado. Sí que, aunque lo ha explicado muy bien, me gustaría que incidiese un poco más, porque la fiesta de Villalar, cuando ahora lo vemos por la televisión, lo vemos, digamos, es como si fuese una fiesta de una revuelta popular. Que hay, ya lo has explicado, entre revuelta popular o revuelta de unos nobles castellanos frente al rey, hasta el rey del príncipe extranjero, porque además hace 20 y tantos años, digamos, cuando se celebraba la fiesta, digamos, había enfrentamientos entre la izquierda y los representantes de la Junta Política por quién era el patrimonio y se trataba de expulsar a parte de ellos. Entonces, eso ahora no es así, pero las ofrendas florales siguen siendo independientes, por un lado a unos y por otro lado a otros. Me gustaría saber un poco su opinión sobre todo esto al respecto. Muchas gracias. No, gracias a usted. Efectivamente, eso es una realidad, que es una fiesta que está politizada y digamos, es heredera de la época en que nace y digamos, de las interpretaciones que ha tenido a lo largo de la historia. Por irnos a la historia, hay una parte que sí que es cierta, que es las comunidades son el común del pueblo, son diferentes localidades las que se organizan para protestar por esa política, no solamente por la política que ha traído Carlos en ese momento, sino por la política que se estaba haciendo en las últimas décadas en Castilla. Es decir, se quiere volver a, digamos, que se devuelvan todas las mercedes que se han concedido desde que muere la reina Isabel, que se han concedido muchos territorios que antes eran del rey, se han dado a nobles. Desde que muere la reina Isabel en 1504 hasta que llega Carlos, muchos territorios han pasado a ser de señorío y han dejado de ser de realengo. Y eso es un empobrecimiento. Y en muchas localidades se forman esos comunes, esas comunidades, para pedir que se frene y que se vuelva a su situación anterior, que las Cortes vuelvan a tener la función que tenían, que no se estaban convocando, que se deje de dar ya territorios a los nobles. Es decir, eso hay una parte que es cierta, que digamos que la población en su base se protesta y de hecho es que en las comunidades habría que hablar de la alta nobleza, la nobleza media y la nobleza baja. Los que van a participar, Padilla, Bravo, Maldonado, son de esa baja nobleza, eran hidalgos. Participa el clero, hay alto clero,
salvo Antonio de Acuña, que era obispo, casi no participan más. Un clero medio y un clero bajo, que es el que más participa. Y del pueblo hay muchos artesanos, no sé si podríamos hablar incluso de burguesía ya, pero bueno, hay licenciados, hay gente. Entonces, bueno, es un movimiento que tiene una base en parte popular, ¿no? Pero el problema es que se han desvirtuado muchas de las cosas que piden. O sea, hoy día a veces los lemas dicen, bueno, los comuneros pedían la democracia, pedían la libertad, pedían la igualdad. Yo diría 3 o 4 ideas que yo creo que les va a ayudar un poco a entenderlo. Los comuneros nunca van a pedir que esas 18 ciudades que tenían voto en Cortes, hasta eran 17, cuando se conquista Granada, Granada va a ser la número 18, nunca van a pedir que se extienda a más ciudades. Ellos quieren mantener ese privilegio de ser las 18 ciudades que tienen representación en Cortes. No se preocupan nada de que toda Galicia no tuviese un solo procurador en Cortes. Entonces, el problema que tenemos es que a veces saltamos de los conceptos políticos que se utilizaban en la época a los nuestros, lo que se llama el presentismo. Nuestro presente lo intentamos llevar al pasado y ahí naufragamos completamente. Es decir, ellos nunca van a pedir un sistema de representación de todos, ¿no? Ellos quieren mantener su privilegio de 18 ciudades en Cortes. Juan Bravo creo que tenía 6 esclavos. Uno de ellos lucha con él en la batalla de Vialar, los demás están en Segovia, son vendidos y demás. Es decir, es otra mentalidad, son otros esquemas mentales. Un comunero, un líder comunero con esclavos, porque era lo habitual, era lo normal en ese momento. Se hacía una escritura de compra y venta. Se nos llena la boca diciendo, bueno, que querían la igualdad, pero yo les diría, ¿cuándo empezó a votar la mujer en España? Yo creo que es en la Constitución de la Segunda República, la Constitución que se empieza a redactar en el año 1931. Somos de los primeros países del mundo en que se aprueba eso. Es primero Inglaterra, Estados Unidos, yo creo que somos antes que Francia, el voto femenino, pero bueno, la mujer no empieza a votar hasta el año 31 en España. Entonces, ¿de qué igualdad o de qué me estás hablando? ¿De qué vamos a intentar no pasar nuestros conceptos? Y el problema de la fiesta de Vialar es que se ha politizado, se ha ido viendo como unas banderas de los movimientos, de las reivindicaciones de izquierda. Y uno cuando va a la campa de Vialar, pues todos son casetas y grupos y la derecha siempre se ha sentido incómoda, no ha sabido muy bien cómo capear esa situación. Si con unos premios Castilla-León el día antes en otros sitios, y no se sabe muy bien, ¿no? Y aquello se ha radicalizado en cierta manera. Porque claro, esa fiesta empieza en los años 73, 74, incluso hay una lucha antifranquista ahí. Se dice que en los primeros años había más policías que manifestantes, a la gente se la cogía, se la podía poner una denuncia y demás. Entonces, bueno, había unos años 76, 77, legalización de partidos políticos, llegada de la democracia, la transición. Entonces, ahí está toda la reivindicación por esa libertad y demás, pero es la libertad de ahora y la democracia de ahora y la Constitución que tenemos ahora, que ya digo, está muy lejos de las reivindicaciones que hacían en esencia. Los comuneros lo que querían es que las Cortes tuviesen el funcionamiento y que Carlos respetase y funcionase lo que venía siendo de uso y costumbre desde hacía años, porque eso Castilla y León tenían unas Cortes, bueno, dicen que las primeras Cortes, las de León, las de 1188, llevábamos siglos de Cortes aquí. Y claro, lo único que nos llega ahora una dinastía donde tienen un concepto completamente distinto de lo que es gobernar. Esta dinastía que nos llega de Borgoña, de Austria, tiene una idea muy patrimonial. El territorio es mío y yo lo puedo organizar y hacer y lo puedo vender y yo, digamos, soy el dueño y señor. Y aquí en Castilla teníamos otra tradición, que era
que el rey debía estar al servicio del bien común, que el rey debía servir al reino. Y es lo que Cisneros intenta por todos los medios entrevistarse con Carlos y decirle, es que aquí las cosas funcionan de otra manera porque llevamos ya siglos en que la monarquía es de otro estilo, de otra manera, porque tenemos esas cortes. Eso digamos que va a fracasar. Y lo que vamos a encontrarnos después de Villalar, Carlos no va a aceptar prácticamente ninguno de las reivindicaciones de los comuneros. Cuando él vuelve y da el perdón en 1522, él lo que hace es, digamos, aprende la lección, hay un cambio de aptitud, se queda a vivir en Castilla, aprende el castellano, deja de dar cargos a flamencos, empieza a dar a los naturales del reino. Él ha cambiado, ha aprendido lo que estaba pasando, pero no acepta las reivindicaciones que les intentaban imponer. Y a partir de este momento lo que va a ir sucediéndose durante el siglo XVI, XVII y XVIII es un fortalecimiento del absolutismo. No sé muy bien el concepto que tienen del absolutismo. Un absolutismo no es una dictadura, no es un despotismo, no es un fascismo. Un absolutismo es que el rey está en la cúspide y puede conceder privilegios o quitar privilegios, puede conceder indultos, está en lo máximo de la justicia. Y ese es el absolutismo. El rey cada vez está más fortalecido, su autoridad, además su autoridad que le viene directamente de Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrarnos a partir de Villalar. La pregunta que siempre solemos hacer, ¿esto fue una revolución o una revuelta? Es que la palabra revolución, como la entendemos hoy día, una revolución, y es Copérnico el primero que la utiliza en 1543 con la revolución de la órbita terrestre, ¿no? Una revolución es la de Copérnico, que antes pensábamos que la Tierra era el centro y el Sol y todo giraba alrededor. Ahora cambia, ahora el Sol y la Tierra y todo gira alrededor. Es decir, una revolución es un cambio completamente de posición, de espacio. Una revolución es la Revolución Francesa. Cortamos la cabeza o cortan la cabeza a Luis XVI, a María Antonieta, y se acabó la nobleza, se acabó tal, y a partir de ahora libertad, igualdad y fraternidad, y se acabaron los estamentos, se acabó todo. Una revolución es la Revolución Rusa. Se acabaron los zares, se acabó la propiedad privada, se acabó tal, y a partir de ahora todo propiedad es del Estado. Una revolución es la cubana, o una revolución, es decir, hay revoluciones. ¿Los comuneros eran revolucionarios? Pues no, ellos quieren seguir con la monarquía, quieren seguir con las cortes, quieren volver a la época de casi de la reina Isabel la Católica. Ellos lo que quieren es que se respete, digamos, que en Castilla eran los posiblemente de los habitantes de Europa y, como decir, del mundo, pues posiblemente más libres que había. Y con un concepto, con una cultura política muy grande, con su dignidad, y querían un respeto y que el rey les estuviese aquí con el dinero de Castilla, que lo utilizase en Castilla. Ellos quieren eso, pero eso no es una revolución, eso es casi una continuidad, pero bien hecha, de lo que estaba funcionando hasta ese momento. O sea que yo no participo en los que lo consideran una revolución. He ido a otros sitios, pero no sé si... Muchas gracias. Sí. Yo quería saber su opinión sobre el elemento diferencial que puede haber entre las comunidades de Castilla y las germanías de Valencia, porque parece que en las germanías hay un elemento más popular, ¿no? Con artesanos, con gente menestral, en fin, bajo pueblo trabajador, frente a esta pequeña nobleza castellana. Sí. Las germanías tienen más que ver eso como indica el nombre, con grupos gremiales y de artesanos, ¿no? Pero no hay detrás toda esa carga política como hay en las comunidades. En las comunidades sí que lo hay, ¿no? Es más, las Cortes de Castilla eran distintas, no solamente que aquí fuesen unas y allí fuesen tres cortes, sino que en las Cortes del Reino de Aragón, de los condados catalanes y de Valencia,
tenían mucha más autonomía y tenían mucha más capacidad de decisión y controlaban mucho más que el rey cumpliese todo lo que se acordaba. Entonces, hay quien apunta también que una de las reivindicaciones de los comuneros era que las Cortes de Castilla se pareciesen más a esas otras cortes de los tres del reino de la Corona de Aragón, es decir, que tuviese más peso, que tuviese más poder de decisión, que hubiese más pactismo. Es un poco la palabra que se utiliza mucho en la época, que el pueblo, el representado por sus procuradores, por las ciudades, pudiesen, digamos, pactar y negociar con el monarca, ¿no? Carlos, que va a ser luego un rey inteligente, ya digo, va a ir aprendiendo, él va... Porque claro, su reinado fue largo, hasta el año, él empieza a abdicar en el 55, hasta el 56, termina la abdicación ya entre su hermano el infante Fernando, bueno, en ese momento rey ya, y su hijo Felipe II. Y él ya se vuelve para acá, entonces es un reinado largo. ¿Cómo consigue ese reinado largo? Y también hay que considerar que esos años 1530, 40, 50... posiblemente sean los años de mayor esplendor económico de la Corona de Castilla. Palacios, castillos, el arte da muy buena muestra de todo el esplendor que se vivió en aquel momento, ¿no? Bueno, Carlos va haciendo pactos con la alta nobleza, va haciendo pactos con el clero, va haciendo pactos con las ciudades. A las ciudades se les deja, digamos, lo que es el encabezamiento, es lo que se negocia con ellos, que es: vosotros os encargáis de conseguir el impuesto de las alcabalas y las tercias, os encargáis de ello y lo cobráis vosotros y os quedáis con la parte que queráis, y a mí me dais, cuando convoque las Cortes, me dais la cantidad que necesito. Había una fiscalidad que era, digamos, y el rey cubría sus necesidades con la fiscalidad habitual, pero cuando tenía necesidades especiales convocaba a las Cortes y pedía una ayuda económica extraordinaria. El servicio, que luego pues se van a llamar en la época de Felipe II el servicio de millones y demás, ¿no? Entonces dice: necesito, porque tengo una campaña o porque hay una bancarrota o lo que sea, necesitamos una ayuda económica. Entonces se consigue que ese patriciado urbano, claro, porque en las ciudades había muchas tensiones. Había muchos nobles que llevaban, digamos, toda la vida allí, que se habían ido quedando con los oficios y se habían quedado los oficios como algo patrimonial suyo. Y claro, hay otra nobleza que ha ido emergiendo, que ha ido creciendo, que a lo mejor es más rica y económicamente más próspera, y no se les deja entrar en las decisiones de gobierno en las ciudades. Entonces hay unas tensiones muy grandes en Salamanca, en Segovia, en Toledo, y esto se ve en esos choques que hay en esas oligarquías, en ese patriciado urbano, es evidente. Bueno, pues Carlos consigue con estas estrategias, con ese pactismo, decir: bueno, vosotros, los nobles de las ciudades, os encargáis del cobro de impuestos, a mí me quedéis esa cantidad y vosotros ya, digamos, el resto ya veis cómo os organizáis, ¿no? Se asigna una cantidad a todos los pecheros, todos los que contribuían, ¿no? Los nobles y el clero no tenía que pagar, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que hay. No sé si también he contestado, ¿no? Gracias. Son temas, ya digo, muy complejos, porque la historia es muy compleja, y esto es lo bonito tal vez de este tema, que se puede seguir leyendo, estudiando, completando, porque esto es infinito, esto es inagotable, ¿no? Hasta que nos vayamos haciendo una idea poco a poco cada vez más aproximada, ¿no? de qué es lo que pasó en aquel momento. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, les agradezco muchísimo, de verdad, que hayan venido aquí, que tiene mucho mérito, una tarde ya tan buena y de verano, estar aquí, en fin, pensando cuál sería la gran enseñanza de los comuneros, qué es lo que nos enseñarían. Pues en el fondo yo creo que fue gente que con su cultura política, que era muchísima, era mucha, supieron defenderla y hasta las últimas consecuencias,
y protestar contra lo que ellos veían como una injusticia, que se diesen los cargos extranjeros, que no se funcionen. Entonces, ellos, cuando vieron que las cosas no iban bien, fueron capaces de llegar a una batalla. Yo creo que solo hemos perdido, que ahora no sé, que no tenemos ni la más mínima capacidad de reacción y de movimiento, es decir, que estamos muy lejos de lo que fueron ellos capaces de sacrificar y de hacer, ¿no? Yo creo que es el gran mensaje que nos podrían lanzar los comuneros en este momento, ¿no? Simplemente una nota, un comentario final de esto. También contribuye el lenguaje. El presentismo, usted ha expresado el término de igualdad y lo ha vinculado a una cuestión de género. Los ministerios, los cambios de ministerio han asociado el término de igualdad y desde los comuneros hasta pasando por todos los movimientos revolucionarios que ha citado, tenía un contenido económico de clase. Entonces se ha despojado con esta idea de un feminismo igualitario en cuestión de género y se ha desposeído del concepto de igualdad de lucha económica contra las desigualdades. Y de los comuneros, la aportación es esa apropiación que hacían los señoríos, que se concedía, se sacaba de la idea del rey, el único propietario. Si el pueblo podía todavía conservar usos comunales de sus territorios que quedaron desposeídos en cuanto se apropiaban por los señores las concesiones a los señores. Simplemente la idea esa del uso comunal que podía atribuirse en esa idea de cuando la propiedad se asignaba al rey-estado, simplemente como una desposesión del uso comunitario al conceder a los señores parte del territorio. Sí, así es. De hecho, por ejemplo, uno de los señoríos que se había concedido era en Segovia, el de Chinchón, y una de las cosas que piden los comuneros es que vuelva, que se le quite a ese señor todos esos territorios y que vuelvan a ser del común, claro, de realengo, del rey, que pueda ser utilizado y que deje de estar bajo la jurisdicción señorial. Es una de las reivindicaciones, ¿sí? Que se está viendo ese proceso que iba creciendo y que va a seguir creciendo, claro. Luego, a partir del 16, la nobleza fue muy inteligente y se puso de parte de Carlos, de los realistas, y entonces va a haber un fortalecimiento constante de duques, marqueses, condes, ya durante los siglos siguientes, ¿no? Así es. Pues lo dicho, muchísimas gracias y ha sido un placer estar aquí esta tarde en el Burgo de Osma, este lugar tan bonito, ¿no?